Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno en su casa. Y recuerden que también estamos en contacto a través de redes sociales como La Venganza Radio. Y hay un WhatsApp para los oyentes que es 6585-5580. Hablaremos de algunas supersticiones, hoy me levanté supersticioso. Sí. La primera es el llamado toque de difuntos o campana de la muerte, una costumbre muy difundida en la Edad Media. Bueno, yo lo he escuchado también. Generalmente, de acuerdo con determinadas reglas, se hacían sonar las campanas cuando una persona se moría. De este modo, muchos se enteraban de la muerte de alguno, y lo mismo que sucede con la misa, se convocaba a las exequias. Pero en Inglaterra surgió la costumbre de hacer sonar las campanas incluso antes de que un señor agonizante muriera. Y esto tenía dos propósitos. El primero era para que todos los cristianos dijeran unas palabras por el alma del que se estaba yendo. Y el otro para ahuyentar a los malos espíritus que estaban al pie de la cama, listos para importunar al alma al finado e incluso aterrorizarlo en su pasaje a la otra vida. Al hacer sonar la campana, se creía que los demonios se mantenían apartados y las almas podían ganar sin obstáculos la salida al cielo. Pero sucede que esta creencia hizo estragos porque se dispusieron distintos precios para hacer sonar las campanas. Si los parientes de un señor agonizante pretendían que se escuchara la campana de la iglesia principal, bueno, la iglesia principal solía ser la más grande y la más efectiva para los propósitos antedichos. Además, bueno, si usted quería eso, si los parientes querían eso, debían pagar un precio altísimo, naturalmente. Uh-huh. Además, dado que sería oída desde mucho más lejos, la campana grande, permitía al agonizante recibir mayor número de rezos que naturalmente garantizarían su salvación. Así que convenía ir a la iglesia más grande y más sonora. No sea cosa que por ahorrar un peso te fueras al infierno. Pero muchas familias te mandaban al infierno justamente por no gastar en una iglesia como la gente. O, como suele ocurrir, por pobreza. Hay más pobres que van al infierno que ricos. Eso es así, no sabemos cómo arreglarlo, ni en este mundo ni en el otro. Bueno, pero si tus parientes te mandaban a una capilla de Morondanga, que tenían unas campanas que no se escuchaban ni a una cuadra, ¿quién te iba a rezar? Buah. Y bueno, ya estaba ahí el finado en la eternidad, en el infierno, acordándose de los parientes. O sea, por culpa de estos tipos, mirá dónde estoy. ¿Por qué no invirtieron un poco? Con esto quiero decir que había campanarios más accesibles. En una oportunidad, en el año 1216, se creyó inminente la muerte del rey Juan Sin Tierra, amigo de este programa, o mejor todavía, enemigo de este programa. Juan estaba maltrecho por las guerras, por los excesos venéreos y por el escabio, ¿no? Los ingleses, sostenedores de aquella superstición de las campanas, hicieron sonar casi todas las campanas del reino para que el alma de Juan tuviera una digna salida. Pero había muchos enemigos de aquel rey. Era un rey muy malandra, ¿no? Que había perdido territorios ingleses en Francia, había hecho mucho daño, había luchado contra los derechos de las personas, recuérdese todo el lío de la Carta Magna, en fin. Bueno, y entonces se armó, porque aparecieron los enemigos de Juan que trataron de detener aquellas campanas para que el rey se fuera al infierno. Y entonces los amigos del rey que hacían sonar la campana y los enemigos
se trabaron en lucha. Y en aquella disputa, alrededor de todos los campanarios, se peleaban los enemigos de Juan, que querían cortar la campana, y los amigos, que querían que siguieran sonando. Algunas campanas sonaron, otras fueron detenidas. No podemos saber qué sucedió con el alma de Juan Sin Tierra, que murió efectivamente, tal como esperábamos todos, en aquel año 1216. Pero hubo 200 muertos en esos tole-tole, ¿no? Otra superstición interesante es la de los cometas. Cada vez que venía un cometa había un poco de terror. Y aparecían, bueno, una serie de ideas sobre desastres, cosas así. En el siglo XVIII, en Inglaterra, había muchas predicciones acerca del fin del mundo. Tomemos el año 1712, un matrimonio integrado por el matemático Wheatstone y su señora esposa habían vaticinado que el cometa que aparecería ese año lo haría el miércoles 14 de octubre, 5 minutos después de las 5 de la mañana. Y dijeron también que el mundo sería destruido por el fuego al viernes siguiente. Así que el miércoles aparecía el cometa y el viernes se destruiría el mundo. Listo. El cometa apareció. Entonces la gente conjeturó que el resto de la predicción también se cumpliría. Claro. Dice, bueno, mira, apareció lo más difícil era que apareciera el cometa, apareció. Bueno, ahora el viernes estamos listos. Y la gente sigue siendo así, ¿no? Hoy es miércoles, seguro que el viernes pasa. Algunas personas se subieron a barcos y barcazas en el Támesis pensando que el agua era un sitio seguro. Total, el que piensa del siguiente modo, a saber, el que acierta la aparición de un cometa, acierta también el fin del mundo, también puede pensar que una barcaza rodando por el Támesis es más segura que quedarse en su casa. Claro, por ahí creían que se iban a derrumbar las casas y estando en el río. Qué sé yo, pero si uno tiene la cabeza blanda para una cosa, en general las tiene para todas. Alguna vez me preguntaron si yo estaba de acuerdo con que algunos deportistas o artistas o cantantes se dedicaran a la política. Y yo dije que sí, que estaba de acuerdo, pero que valía la pena ver qué tal tocaban el piano o qué tal eran, cómo eran de buenos como deportistas. Porque, por lo dicho recién, el que es malo para una cosa en general tiende a ser mediocre en todas. Pero bueno, un basquetbolista mediocre probablemente también será un político mediocre. Ahora, cuando un tipo es muy bueno en una cosa, bueno, por ahí lo es porque es inteligente. Y esa inteligencia aplicada a otros asuntos, a lo mejor tenemos suerte, no es un pensamiento tan descabellado. Claro. Puede rendir buenos frutos. Así que una buena campaña para políticos con un pasado deportivo o artístico es contar entre sus logros campeonato de fútbol, cómo sacaron el Martín Fierro, todo eso, ¿no? Vote a Furlaneto, campeón con Ferrocarril Oeste en 1936. Ahora, si Furlaneto se fue al descenso con Sportivo Docsú, bueno, y con un gol en contra que hizo él, entonces, si en la cancha la veía cuadrada, dirán sus enemigos, acá también. Y eso que el fútbol era lo suyo y lo veía cuadrada. ¿Qué podemos esperar en esto nuevo? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el matrimonio Winston? Nada, no estamos hablando del matrimonio Winston, sino de la gente que deduce cosas en forma inadecuada. El caso es que la gente estaba todas en las barcazas del Támesis para que el mundo no se destruyera. Bueno, el caso es que apareció nomás el cometa. Más de 100 clérigos fueron embarcados para preparar rezos, porque la gente creía que había llegado el día del juicio. Algunos actuaban sobre la base de esa creencia, pero también de modo contradictorio. Parecía que el día del juicio iba a ser un mal pasajero, que iba a pasar, como tantas otras cosas. Entonces, iban a los bancos a retirar la guita.
¿Cómo? Entonces, ¿cómo es esto? No es que creías que venía el día del juicio. Tanto Una es corrida, así por las dudas. que Una corrida bancaria nunca Gilbert viene mal. Hackgold, que era alcalde de Londres, dio órdenes a los bomberos para que estuvieran alertas y vigilaran el Banco de Inglaterra. Por si alguno, aprovechando que era el día del juicio final, caía para afanárselo. Sí. Al final, el viernes, 16 de octubre de 1712, llovió un poco. Nada más. El mundo, como ven ustedes, siguió. A no ser que efectivamente haya terminado el mundo el viernes 16 de octubre de 1712, y que aquí estemos nosotros, fantasma de fantasmas, creyendo que el mundo continuó. Bueno, si hay alguien que cree que el mundo continuó, el mundo continuó. En eso consiste el mundo, en la creencia de unas personas. Hemos ido a la discoteca a preguntar a quién podíamos dedicar esta colección de supersticiones. Bueno, ¿a quién queríamos dedicar? No, en realidad, ¿qué canción? Sí, ¿qué ¿Qué canción canción puede podíamos ilustrar? tocar, no? Sí. No sé. Tenemos un A Fuego Lento, que es la manera en cómo se destruye el mundo, pero vamos a escucharlo por Astor Piazzolla y el Octeto Buenos Aires, que era, ya que hablábamos de músicos, una interesante formación. Tocaba bandoneones Astor Piazzolla, Leopoldo Federico. ¿Qué me dice usted? Oh, Después, qué delantera. Atilio Stampone era el pianista. Enrique Mario Franchini y nuestro amigo Hugo Aralis tocaban el violín. La guitarra también la tocaba otro amigo, que es Horacio Malvicino. Estaba el cello de Bragato, José Bragato, Sí. y el contrabajo era Basalo. Sí, Basalo. señor. Qué formación, ¿eh? Una formación extraordinaria que sonaba muy, pero muy bien. Octeto Buenos Aires, A Fuego Lento.